Hoy estaremos aprendiendo juntos sobre la gracia de Dios y estaremos para eso en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 10 al 11. Como les he dicho en otras ocasiones, es muy importante su contacto personal con la Biblia. Ya sea que usted la traiga de forma impresa o la traiga en su dispositivo y use una aplicación, o la traiga en audio, en todos los formatos que ahora hay. Ahora no hay excusa para no tener contacto con la Biblia. Tantos formatos hay. Usted puede traer la Biblia en audio aquí si quiere. De hecho, yo escucho mucho la Biblia en audio, más que leerla. Independientemente del formato que usted use para conectarse con la Biblia, lo más importante es que usted se conecte y la viva. Porque si nos conectamos y no la vivimos, de nada sirve que sea impresa. De nada sirve que sea cualquier formato. Lo más importante es que se pueda vivir. Así que si usted trae su dispositivo, abra la aplicación. Por favor, no se me ponga a chatear en Facebook. Abra la aplicación de la Biblia. Acompáñeme a Primera de Pedro 5, del 10 al 11. Leeré para ustedes de la Reina Valera contemporánea. Está hablando el apóstol Pedro y en esta ocasión nos dice lo siguiente. Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo Jesús nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. A Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Amén. Leo para ustedes de la traducción Lenguaje Actual también. Cuando uno lee un pasaje en diferentes traducciones, nos ayuda a comprender mejor el pasaje. Se lo recomiendo que lo haga también. Y esta traducción dice así este pasaje. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino, que Dios reine con poder para siempre. Amén. Un tema que es muy importante en la fe cristiana, en la doctrina cristiana, es el tema de la gracia de Dios. Y es fundamental que podamos comprender un poco más sobre la gracia de Dios, porque si nosotros comprendemos de que Dios es un Dios de gracia, nos vamos a relacionar con el Señor de esa forma. Si pensamos de que Dios es un Dios gruñón, que está esperando que nos equivoquemos para castigarnos, nos vamos a relacionar con Dios de esa forma. Dios quiere que le conozcamos como Dios de gracia. Pedro dice, pero el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. ¿Qué es gracia? Bueno, gracia se puede definir como un favor inmerecido de Dios para con nosotros pecadores. Es algo que nosotros no ganamos por nuestros méritos, sino que es algo que tenemos por lo que Cristo hizo por nosotros. No es algo que nosotros podemos ganar. Aquí y ni en ninguna otra parte hay una persona lo suficientemente buena para decir, yo merezco la gracia de Dios. Yo merezco el favor de Dios. Gracia es primero entonces un favor inmerecido, amor inmerecido del Señor para con nosotros pecadores. El autor a los Hebreos dice que podemos ahora acercarnos con confianza al trono de la gracia para obtener oportuno socorro y misericordia. Entonces, gracia es primero este amor de Dios. Y cuando Dios nos mira con favor, no porque lo merezcamos, sino por lo que Cristo hizo. Pero gracia no solamente es esto, sino que gracia, además de esto, no puede quedarse ahí, estaría incompleta. También gracia es un poder capacitador. Es un poder que nos capacita para hacer algo que Dios quiere o espera que hagamos. Entonces, gracia es esta manera libre e inmerecida y no legal de que como Dios trata con nosotros,
este favor inmerecido, pero también es este poder que capacita. Y hoy vamos a aprender juntos que la gracia de Dios nos ayuda. Número 1, porque trae salvación. Número 2, la gracia de Dios nos enseña cómo vivir. Y número 3, nos da esperanza. Número 1, la gracia de Dios trae salvación. Efesios 1:7 dice lo siguiente. Está escribiendo el apóstol Pablo. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Y también escribe en Efesios 2 lo siguiente, del 4 al 10 leo. Pablo dice, pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aún estando muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios nos ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. La gracia es un regalo de Dios. No es de nosotros, sino de Él. Ni es el resultado de las obras para que nadie se gloríe. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Pablo lo que está escribiendo en estos dos pasajes de Efesios que leímos es de que somos salvos por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús. No somos salvos por obras. Ningún ser humano puede salvarse a sí mismo. No puede salvarse por el conocimiento. Hay algunas tendencias filosóficas que dicen que usted se salva por el conocimiento. No, el conocimiento no puede salvarle. Usted puede tener más grados que un termómetro y eso no lo va a salvar. No lo puede salvar el conocimiento, no lo puede salvar una experiencia ahí mística. Solo hay salvación en Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que solo hay salvación en Cristo Jesús? En ningún otro hay salvación, solo a través de Jesucristo. Si hoy necesitas salvación, porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Hay personas que dicen, yo no voy a ir al infierno porque yo soy muy bueno, yo soy muy buena. La Biblia dice que no somos salvos por obras. O sea, no hay nada que usted pueda hacer para ganarse la salvación. Todos hemos pecado, dice la Biblia, y por lo tanto separados de la gloria de Dios. El pecado originado en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva deciden pecar. Algunos dicen es que la culpa la tuvieron ellos, Adán y Eva, y por eso estamos como estamos. Bueno, ellos tienen responsabilidad, pero usted y yo seguimos pecando. Así que tenemos también responsabilidad. Pero la Biblia dice que debido a nuestro pecado estamos separados de la gloria de Dios. Pero Dios en su amor envió a su Hijo. La Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la Biblia dice que cuando creemos en Jesucristo y le aceptamos, Él nos da derecho, autoridad de ser sus hijos. Juan 1:12. En otro no hay salvación, en ningún otro hay salvación, solo en Jesucristo. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo. Siendo destituidos, siendo separados de la gloria de Dios, habiéndose roto la comunión que se tenía originalmente con Dios, era necesario un Salvador. Y en su amor inmerecido, por eso Pablo también escribe que Dios muestra su amor para con nosotros. Esto es gracia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, número uno, la gracia de Dios trae salvación. Este amor inmerecido trae salvación.
Porque Dios nos amó tanto que envió a su Hijo. Y en esto Dios muestra que nos ama. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces Cristo viene a ser como un puente entre Dios y los hombres, reconciliando al mundo con Él. Por eso es que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo. ¿Cuántos ya han experimentado esta reconciliación con Dios? Esta paz con Dios. Y si tú hoy la necesitas, lo que tienes que hacer, como dice la Biblia que somos salvos por gracia, por medio de la fe, es que puedes poner tu fe en Jesucristo y decir: Jesús, yo confío en ti para salvación, dame la vida eterna. Yo quiero que guíes mi vida, controles mi guía, sé mi Señor. Señor es quien gobierna, el amo, el que guía mi vida. Y entonces Dios trae salvación a tu vida. Yo estoy agradecida por la gracia de Dios que ha traído salvación a mi vida, porque ahora tengo vida eterna. Antes enemigos de Dios, separados de la gloria de Dios, enemigos de Dios, pero ahora amigos de Dios, reconciliados con Dios. ¿Cuántos están agradecidos por la gracia de Dios que trae salvación? Hoy esta gracia está disponible para ti si necesitas salvación. Y si le conociste y te apartaste, esa gracia sigue estando vigente hoy. Hoy puedes reconciliarte con el Señor y entonces estar en paz con Dios. Pero no solamente la gracia número 1 trae salvación, sino que número 2, la gracia de Dios nos enseña a vivir. Primera de Pedro nuevamente 5, 10 y 11, leo para ustedes de la nueva traducción viviente. En su bondad, Dios los llamó a ustedes para que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Jesús dijo: ustedes en este mundo van a tener aflicción. Pero yo doy gracias a Dios que no se quedó ahí. Porque qué triste es que Jesús hubiera dicho: en este mundo van a tener aflicción. Salados. Lo siento. Qué triste. Pero Jesús dijo: en este mundo van a tener aflicción. Pero, me encantan los peros en la Biblia. Pero, confíen. Yo he vencido al mundo. Gracias a Dios por ese pero, que esa oración no se quedó ahí. Pero yo he vencido al mundo, confíen. Pedro dice: después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. ¿Cómo es que la gracia de Dios, número 2, nos enseña a vivir? Bueno, si gracia de Dios es este amor inmerecido que trae a nuestra vida salvación por medio de Cristo Jesús, pero también al ser la gracia un poder capacitador, gracias es esa capacidad que proviene de Dios, no de nosotros, que proviene de Dios, que te permite hacer lo que Dios espera que hagas o lo que Él quiere que hagas. Esta gracia te empodera o te capacita con poder para, por ejemplo, si Dios te llamó a enseñar, te da una gracia, esta capacidad especial de Él para enseñar, para predicar, para ejercer el ministerio al que Dios te ha llamado. Pero también Dios te ha dado la gracia especial. Si Dios te ha dado el don de ser madre, Dios te da esa capacidad especial, ese poder que capacita para que seas madre y ejerzas este rol como Dios lo pide. Sin este poder capacitador no podemos hacer lo que Él nos pide que hagamos. Cuando estamos convencidos de nuestra condición, de que nuestro corazón tiende al mal, nuestro corazón es engañoso, que somos malos en el corazón, yo no estoy diciendo que usted es malvado, sino que nuestro corazón tiende a la maldad, que nuestro corazón es engañoso, que Pablo dice que lo que quiero hacer no lo hago y lo que no tengo que hacer lo hago. ¿Cuántos han tenido esa lucha interna de que lo que ustedes saben que tienen que hacer no lo hacen y lo que saben que no tienen que hacer lo terminan haciendo? ¿A cuánto les ha pasado? Amén. A todos. Todos tenemos esa lucha interna. Pero, ¿por qué admiramos al apóstol Pablo?
El apóstol Pablo llega a decir en algún momento, por gracia de Dios soy lo que soy. Encontró que era por la gracia de Dios que a pesar de sus debilidades podía ser fuerte y hacer aquello a lo cual Dios le había llamado. Cuando nos damos cuenta de lo débiles que somos, reconocemos lo importante y lo valiosa que es la gracia de Dios. Cuando nosotros creemos que podemos por nuestras propias fuerzas, que somos muy cargas, que somos muy inteligentes, que somos muy capaces, no valoramos tanto la gracia de Dios hasta que nos llevamos un bombazo. Y nos damos cuenta que no es por fuerza de voluntad que podemos vivir la vida cristiana o ejercer el ministerio o hacer algo que Él nos llamó a hacer, sino que es por su gracia. Este poder capacitador. Es por su poder capacitador que, por ejemplo, puedes dejar de fumar. Es por su gracia, este poder capacitador, que puedes dejar el alcohol. Es por su poder capacitador que puedes ser fiel a tu cónyuge. Es por su amor inmerecido y su poder capacitador que puedes hacer y cumplir la voluntad de Dios. Hay personas que dicen, yo no puedo cumplir la voluntad de Dios, es muy difícil. Posiblemente nos estamos apoyando en nuestras propias fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que nos permite vivir la vida cristiana? Obedecer a Dios, amar al cónyuge, amar a los hijos, dejar un hábito, dejar el pecado. Es el poder capacitador de Dios. Cuando buscamos vivir la vida cristiana, vencer un hábito, dejar el pecado por fuerza de voluntad, por algo interno, vamos a fracasar, porque estamos volviendo la mirada a nosotros mismos y nosotros no podemos. La gracia proviene de Dios, no de nosotros. Por eso es que podemos hacer cualquier cosa que Dios nos pida hacer, es por su gracia. Yo estoy agradecida con el Señor por su gracia, porque si Él me pide hacer algo, Él me va a dar ese poder capacitador para que yo lo pueda hacer. ¿Está usted agradecido por eso? Dios no te va a pedir que hagas algo sin que Él te dé la gracia para hacerlo, sin que Él te capacite con su poder para hacerlo. No es lo que yo puedo hacer, sino lo que es su poder redentor, que no proviene de mí, proviene de Él, puedo hacer a través de este poder. Gracia no es apoyarse en propia fuerza, sino en el poder capacitador de Dios. Si has estado luchando con algo que no te permite avanzar en tu vida cristiana, eso es una plataforma para que Dios se glorifique y Dios te llene con este poder capacitador, con su gracia, para hacer lo que Él te permite hacer. Por eso es que su gracia nos ayuda y nos enseña cómo vivir. No solamente eso, sino que además de entender lo importante que es la gracia de Dios para vivir como Él quiere que vivamos, hacer lo que Él quiere que hagamos, pero también cuando comprendemos cuánto necesitamos de la gracia de Dios para hacer cualquier cosa, también entendemos que mi hermano, mi hermana en la fe necesita de la gracia de Dios. Cuanto más convencido usted está, yo convencida en que necesito la gracia de Dios porque mi corazón es engañoso, porque yo no puedo por mis propias fuerzas, porque soy débil. Cuanto yo más convencida estoy del valor y de la importancia de la gracia de Dios, entonces yo soy más misericordioso, más misericordiosa con los demás. Cuando yo he experimentado el poder de la gracia de Dios, puedo extender la gracia de Dios a otros. Pero cuando yo no he experimentado la gracia de Dios, entonces tendemos a condenar a otros, a criticar a otros por sus fallas y por sus debilidades. Pero cuando experimentamos la gracia de Dios, podemos extender gracia, amor a otras personas. Por eso es que nos enseña a vivir también. Y en este mismo punto, leímos que es un don de Dios también en las Escrituras. A cada uno se le fue dada una medida de gracia, también dice la Biblia. Cada uno de nosotros somos responsables por la medida de gracia que recibimos. En Mateo, acompáñenme por favor, capítulo 25, versículos del 14 al 30. La Biblia dice así:
Porque el reino de los cielos es como un hombre que, al irse de viaje, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de plata, a otro 2,000 y a otros 5,000, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se marchó. El que había recibido 5,000 monedas negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que había recibido 2,000 ganó también otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Mucho tiempo después, el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas se presentó. Le entregó otras 5,000 y dijo: Señor, tú me entregaste 5,000 y con ellas he ganado otras 5,000, aquí las tienes. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. El que había recibido 2,000 monedas dijo: Señor, tú me entregaste 2,000 monedas y con ellas he ganado otras 2,000, aquí las tienes. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero el que había recibido 1,000 monedas llegó y dijo: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió: siervo malo y negligente. Si sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías haber dado dinero a los banqueros, mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, más los intereses. Así que quítenle esas 1,000 monedas y désenlas al que tiene 10,000. Porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. En cuanto al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Qué aprendemos de este relato bíblico con el tema de la gracia de Dios? Estas personas que recibieron talentos especiales, algo especial de su Señor, construyeron sobre lo que recibieron. Fueron responsables sobre el don que recibieron. Un principio en este pasaje relacionado a la gracia es de que al que mucho se le confía, mucho se le exige. Dios nos va a exigir de acuerdo a lo que nos ha confiado, de acuerdo a lo que nos ha dado, de acuerdo a la gracia, al don que has recibido, así Dios te va a exigir. Pero vean qué interesante, Dios espera que participemos activamente de la gracia y de los dones que Él nos haya dado. Eres responsable por el don que has recibido y no eres responsable por la gracia o el don que otro haya recibido. Por eso no tiene sentido que nos comparemos unos con otros para ver cuál gracia recibió esta persona y cuál gracia yo he recibido. En esta parábola o en este relato bíblico que leímos en Mateo, el Señor de estos siervos le pide cuentas a cada uno. No le pide cuentas por el del otro. ¿Qué aprendemos de esto? De que Dios nos va a pedir cuentas por lo que Él nos dio a cada uno. Si Él te llamó a hacer algo y te dio su gracia para hacerlo, su poder capacitador para hacerlo, Dios te pedirá cuentas por eso, no por el de al lado. Por eso no tiene sentido compararnos, porque cada persona es única. Dios le dio una gracia especial para lo cual Dios le ha llamado a hacer. No te compares, es pérdida de tiempo. Dios te llamó a hacer algo específico y te da una gracia específica. A mí me llamó a hacer algo específico, me da una gracia específica. Compararnos es una pérdida de tiempo. ¿Me doy a entender? Pero Dios no te va a exigir, Dios no te va a demandar algo por lo cual Él no te capacitó a hacer. Dios no te va a exigir o te va a demandar por algo que Él no te llamó a hacer, sino que sí Él va a demandar y Él va a pedir cuentas por lo que sí te llamó a hacer. ¿Qué te ha llamado a hacer Dios? ¿Qué dones te ha dado Dios? ¿Los has descubierto? Porque con el llamado viene el poder capacitador para hacerlo. Los has descubierto y si los has descubierto, ¿cómo los ejerces? Y si los ejerces, Dios te va a exigir de acuerdo al don
que te ha dado. Eres responsable por la medida de la gracia que has recibido. Ninguna otra persona es responsable por ti. Así que, si Dios te llamó a algo, Dios te capacita para hacerlo, pero al haberte llamado a eso, quiere decir que Dios te ha confiado algo y de esa misma confianza, en esa misma confianza también te va a exigir. A veces queremos que Dios nos bendiga, Señor, llámame, Señor, úsame, pero no entendemos que con el don, con la gracia viene la responsabilidad. La gracia o el don van acompañados de responsabilidad. Y Dios nos va a exigir y demandar de acuerdo a la medida de gracia que hemos recibido. Pero leímos en el pasaje de Pedro que Él nos afirma, Él nos perfecciona con su gracia. Así que no te preocupes, Él te va a fortalecer para que hagas un uso sabio de la gracia que has recibido. Él te ayuda, Él nos capacita para esto. Y número 3, termino con esto, la gracia de Dios nos da esperanza. En la Nueva Traducción Viviente, el pasaje de Pedro que leímos, el versículo 10 termina diciendo: recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Cristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Y termina con el versículo: que Dios reine con poder para siempre. Amén. ¿Qué quiere decir? Que la gracia de Dios nos da esperanza. Qué maravilloso saber de que si Dios te llama, porque la Biblia dice que Dios te eligió, nosotros no a Él, Él nos eligió a nosotros. Pero si tú respondiste a ese llamado de seguir, primero poner tu fe en Jesús, lo primero que trae la gracia, la salvación. Y luego descubrir cuáles son esas medidas, la medida de gracia, el don que Dios te dio para lo que Él te llamó a hacer, el llamado. Pero qué maravilloso saber de que Él te sostiene con su gracia. La Biblia dice que Él te restaura con su gracia, Él te fortalece con su gracia. ¿Cuántos han sentido lo que hace el poder capacitador de Dios para restaurar sus vidas, para fortalecer sus vidas, para animarles? ¿Cuántos han sentido cómo Dios les ha animado, les ha fortalecido por su gracia? Es lo que hace la gracia de Dios. ¿Qué nos da esperanza? Que Él nos sostendrá hasta que Él venga o hasta que lo veamos. Eso nos da esperanza. Y nos da esperanza porque Pedro dice que fuimos llamados para que formemos, Él nos eligió para que formemos parte de su maravilloso reino. Así que si nosotros somos fieles con esa medida de gracia que hemos recibido, entonces seremos parte de su maravilloso reino. Él nos sostendrá con su gracia. ¿Cuántos están agradecidos porque Él nos sostendrá con su gracia? Pedro introduce la verdad del sufrimiento. En esta vida es inevitable el sufrimiento. Para quienes creen que el poner su fe en Cristo les evita sufrimientos, no es cierto. ¿Cuántos saben que no es cierto? Sí. Podemos pasar por muchos sufrimientos acá en la tierra de diferentes tipos. Sin embargo, creemos en que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Creemos de que Él es fiel aunque nosotros no permanezcamos fieles. Creemos de que Él es verdadero. Creemos que su palabra permanece para siempre, que sus promesas son en el sí, en el amén. Creemos en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Creemos que sus planes son de bien para nosotros y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Así que en medio de la prueba, Él nos sostiene con su gracia. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Ese confíen habla algo de que Él habla de lo que Él va a proveer para nuestras vidas, para sostenernos. Confíen lo que Jesús nos está diciendo y encontramos en las Escrituras. Confíen, yo los voy a sostener con mi gracia. Confíen, yo los voy a fortalecer con mi gracia. Confíen, no se desanimen, yo los voy a fortalecer con mi gracia. No estamos solos, mis amados hermanos. Aún en medio de tribulaciones, Él nos sostiene con su gracia, con este poder que nos capacita para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, aún en medio de sufrimientos, aún en medio de tribulación. ¿A cuántos Dios les ha sacado de una prueba y ustedes
han dicho es solo por la gracia de Dios, es solo por el favor inmerecido y el poder capacitador de Dios. ¿Está usted agradecido con la gracia de Dios? ¿Por qué no le alaba y le da gracias por su gracia inmerecida? Usted le puede alabar con sus palmas o como desee por el favor de Dios inmerecido y la gracia de Dios sobre nuestras vidas, que nos capacita, nos fortalece, nos anima hasta que lleguemos a ser parte de su maravilloso reino. No te desanimes, nunca dejes de confiar en Él. Como dice Pedro en el texto, Dios hará que todo vuelva a estar bien. Y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Él les dará las fuerzas para que no se desanimen. Esto es lo que hace la gracia de Dios. Él nos da fuerzas para no desanimarnos y hará que siempre estén seguros de lo que creen. No dejes de confiar en Él, aunque pases por pruebas o sufrimientos. Si Él permite que pases por alguna prueba, algún sufrimiento, Él te da ese poder capacitador para atravesarlo, creyendo en que Él cumplirá su buena voluntad en nosotros, independientemente de lo que pasemos, porque tenemos una promesa. Para los que aman a Dios, todas las cosas, no que todo es bueno, todas las cosas ayudan a bien. Por eso es que Él proveerá lo que necesitas para atravesar lo que tengas que atravesar, te capacitará para que lo atravieses. Entonces no tires la toalla, no te desanimes en tu vida cristiana. Dios te ha dado su poder para que atravieses lo que tengas que atravesar y al final digas, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Más que vencedor en Cristo Jesús. Y nada te podrá separar del amor de Dios. Y si no te sientes apto para hacer algo capacitado, si no te sientes apto para hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas, Él te hace apto. Termino 2 Corintios 3, 4 y 5. Nueva Traducción Viviente dice, estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Es Dios el que te capacita para hacer lo que Él te ha llamado a hacer. Nuestra aptitud proviene de Dios, dice Pablo. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Él te capacita para hacer lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer es responder con un sí, Señor, voy a hacer lo que tú me estás llamando a hacer en mi familia, en la iglesia, en mi contexto. Voy a hacer tu voluntad porque creo que tú me vas a capacitar para hacerlo. Amén. Y al final podemos decir como Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea la excelencia, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Amén. Por favor, esté en pie. Tu momento de debilidad o tu sufrimiento es simplemente un recordatorio de que la gracia del poder de Dios te va a capacitar y que la grandeza de su poder que va a estar en nosotros, capacitándonos, es de Dios y no de nosotros. Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, salvación, lo primero que recibes por la gracia, los perfeccionará, nos ayudará a cumplir la voluntad de Dios, nos enseña a vivir como debemos de vivir. Nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Tenemos esperanza. En medio, en esta vida y cuando Él venga. Y a Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Amén. Quisiera hacer una primera invitación para las personas que dicen, yo necesito a Jesús. Yo quiero. Es lo primero que trae la gracia, que es la salvación. Yo la necesito en mi vida. Yo quiero salvación en mi vida. Quiero estar en paz con Dios. Le invito a hacer esta oración conmigo.
y diga: Señor Jesús, hoy yo decido poner mi confianza en ti. No en mis propias fuerzas, no en mí, sino en ti. Quiero que tú guíes mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Sé el Señor de mi vida. Controla mi vida, gobierna mi vida. Gracias porque me das la vida eterna. Quiero conocer el propósito que tienes para mi vida y cúmplelo en mí. Amén.